Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra revisión de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de infecciones por microorganismos bacterianos de tipo gram positivo. Entonces, ya digamos que empezamos a salirnos de los medicamentos más usuales, digamos, dentro de la mayoría de las infecciones, pues vamos a encontrar fármacos meticilinosensibles o meticilinoresistentes, y veíamos que en el caso de la meticilinoresistencia, la vancomicina era el medicamento de elección. Sin embargo, ya pues vamos a empezar a revisar otras alternativas que usualmente se manejan en pacientes que no son candidatos al manejo de la vancomicina, sea por razones farmacocinéticas, de toxicidad o por las características propias del microorganismo. Entonces, uno de estos medicamentos es el linezolid. El mecanismo de acción de este medicamento ya es un fármaco que utiliza que se fundamenta en la inhibición de la síntesis de proteínas. Debemos recordar que las proteínas, incluso en los microorganismos procariotas, en la célula procariota podemos encontrar ribosomas. De hecho, es uno de los organelos más frecuentes en el citoplasma bacteriano. Y allí pues vamos a encontrar que el ribosoma consta de dos subunidades. A nivel bacteriano pues vamos a encontrar la subunidad 30S y la 50S. Y pues es el componente, digamos, que nos va a permitir a nosotros traducir una proteína, sea enzimática o estructural, a partir de ARN mensajero. Vamos a encontrar que va a interactuar con el componente translacional que involucra al ARN mensajero. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros revisamos la manera en la que se transcribe el material genético, vamos a encontrar unas secuencias de terminación, que son codones de terminación que le indican al ribosoma que debe detener la síntesis del péptido. Lo que hace el linezolid es alterar ese componente translacional, es decir, induce la terminación temprana de la cadena peptídica. Esto tiene unos efectos bastante importantes. Primero, pues va a generar efectos bactericidas, en el sentido que si las proteínas, al tener una cadena de aminoácidos más corta, no es funcional, pues va a perder actividad enzimática o va a carecer de actividad estructural, llevando pues a la muerte bacteriana por alteración múltiple de sus funciones celulares básicas. Y dado que disminuye también la velocidad de traducción, pues va a disminuir la velocidad a la cual estos microorganismos se replican. Entonces, esto es un punto bastante importante. Ahora, como estamos modificando la traducción del ARN mensajero, pues vamos a encontrar que muchos de los microorganismos pues van a producir toxinas, y usualmente estas toxinas en los patógenos gram positivos tienen un componente proteico importante. Entonces, si yo altero la síntesis de proteínas, voy entonces a alterar la producción de estas toxinas, llevando entonces a una disminución de la virulencia, o por lo menos se va a controlar la expresión de esos factores de virulencia. Entonces, si nos damos cuenta, el bloqueo de la transcripción, de la traducción, del ARN mensajero a nivel ribosomal, pues vamos a encontrar que altera de forma irreversible la síntesis de proteínas, la síntesis sean estructurales o enzimáticas, y adicionalmente de las toxinas. El espectro de acción pues es bastante similar al de la vancomicina. Digamos que actúa en la mayoría de los microorganismos gram positivos, incluyendo el Staphylococcus aureus meticilino-resistente y algunas cepas de neumococo resistentes a penicilinas. Debemos tener en cuenta que puede tener actividad contra anaerobios, gram negativos y micobacterias, y puede presentar efectos bacteriostáticos contra el enterococo vancomicino-resistente, al igual que el estafilococo vancomicino-resistente. Sin embargo, acá el efecto bacteriostático, pues a nivel clínico, pues ya nos puede traer algunas diferencias en cuanto a la efectividad y en las tasas de curación. Por lo tanto, pues no sería de elección como monoterapia en este caso. El efecto bactericida también se va a encontrar en Streptococcus pyogenes y en Bacteroides fragilis. Entonces, si nos damos cuenta, la relación o la interrelación que tiene con la vancomicina es bastante similar en cuanto al espectro, pero si nos damos cuenta, el linezolid tiende a aumentar un poco más el espectro para, ya entrar a ser activo contra gram negativos anaerobios, micobacterias, bacterioides, que pues no entran dentro del espectro de acción de la vancomicina.
Entonces, digamos que una de sus propiedades, la función, el uso en el cuidado crítico, es un artículo de revisión bastante interesante del 2018, nos muestran, digamos, algunas utilidades del linezolid. Por ejemplo, las neumonías adquiridas durante la hospitalización, tanto para Staphylococcus aureus meticilinosensible y resistente, idealmente pues lo ideal es usarlo en el contexto de meticilino resistente, en las infecciones complicadas de piel y de las estructuras o anexos asociadas a la piel, usualmente cuando son absceadas. Cuando tenemos una celulitis absceada, pues ya nos damos cuenta, tiene actividad contra anaerobios, pues el linezolid pues también tendría parte importante en el tratamiento de estas infecciones. Digamos, en las infecciones por enterococo faecium resistentes a vancomicina, siempre vamos a ver que si en la mayoría o en la medida de lo posible, si podemos utilizar la vancomicina, se debe utilizar. Si la vancomicina no tiene indicación o no se puede utilizar, sea porque la eliminación renal está alterada o porque existe resistencia, pues ahí es donde deberíamos pues, empezar a usar el linezolid, como nos muestra aquí esa aplicación. Vemos entonces, por ejemplo, incluso se ha utilizado en tuberculosis extensamente multidrogoresistente, esas tuberculosis que ya pues, son resistentes a segunda o incluso tercera línea. En algunas neumonías adquiridas en la comunidad donde se sospeche, claro está, la resistencia o la presencia de meticilino resistente, Staphylococcus aureus o Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, en aquellas infecciones de tejidos blandos que no son complicadas, pero pues acá debemos tener en cuenta que la indicación del linezolid en este contexto es básicamente microbiológico, que exista una meticilino resistencia y que adicionalmente tengamos o se presente una insuficiencia renal. Y pues finalmente las neumonías adquiridas digamos, a nivel intrahospitalario causadas por Streptococcus pneumoniae, donde se tenga pues digamos ya por aislamiento epidemiológico que hay una alta prevalencia de Streptococcus pneumoniae penicilino resistente, y podemos decir incluso que sea resistente a ceftriaxona principalmente, que ya pues es ese estreptococo que no vamos a lograr controlar con los medicamentos de primera línea. Entonces lo vamos a definir, digamos, cuando tenemos un aislamiento que nos muestre resistencia a ceftriaxona principalmente. Ahí es donde entraría el linezolid, incluso la vancomicina. Usualmente manejamos dosis estándar, digamos de 600 miligramos cada 12 horas. Este fármaco pues usualmente, gracias a sus indicaciones, a la penetración, como vamos a ver, pues no requiere dosis de carga, y nos vamos a dar cuenta que solamente podemos ajustar la dosis cuando tenemos tasas de filtración glomerular severamente deprimidas por debajo de los 30 mililitros minuto. Cuando la tasa de filtración está por debajo de los 30 mililitros minuto, vamos a hacer un ajuste de 300 miligramos cada 12 horas. Digamos que acá hay unas simulaciones que se han realizado por unos modelos de cinética poblacional que se conocen como los modelos de Monte Carlo, y con estos modelos nos permite a nosotros simular en grandes grupos poblacionales pues cómo se comportarían estas dosis en pacientes con estas características. Y según estas simulaciones del modelo Monte Carlo, después de 62 horas de tratamiento, pues ya empezamos a encontrar que existe un aumento de trombocitopenia. Entonces, lo ideal, digamos, es realizar el ajuste y tener en cuenta ese pico de trombocitopenia después de las 72 horas del uso del linezolid, especialmente en falla renal por la acumulación. Es un medicamento no dializable, y acá es importante recordar que la trombocitopenia que induce el linezolid es una trombocitopenia por disminución de la producción. Altera las fibras de actina que se contraen y fragmentan el megacariocito. Recordemos que las plaquetas pues, son fragmentos celulares, entonces pues, el linezolid interactúa con estas fibras de actina en el megacariocito y nos induce una trombocitopenia, no por consumo, sino por carencia de producción. Entonces esto es importante porque a veces se puede confundir con esas trombocitopenias que activan las plaquetas y tienen riesgo de trombocitosis, de una trombosis. No, en este contexto el riesgo pues, principalmente es el sangrado, dado pues, la ausencia de plaquetas. El linezolid tiene otra bondad, y es que es no dializable. Esto lo hace, digamos, bastante ideal en el contexto de pacientes con falla renal. Digamos que su principal uso es una alternativa a la vancomicina en la mayoría de los casos,
en pacientes que tienen alteración renal o que ya requieren de diálisis. En falla hepática, digamos que solamente se ha descrito en gran parte de la literatura se describe asociada a la cirrosis, por lo cual pues, el mecanismo de clasificación o de evaluación de función renal siempre será el Child-Pugh. Digamos que no se han descrito ajustes en el Child-Pugh C, vean que si nos damos cuenta pues ya es una enfermedad hepática bastante avanzada, severa, pero pues digamos que lo que se ha encontrado es que aumenta el riesgo de trombocitopenia severa. Entonces se puede utilizar también en el contexto de un paciente con falla hepática, pero al igual que en la falla renal siempre debemos estar en cuanto a la gestión del riesgo muy pendientes de los niveles de trombocitos en sangre, por lo cual pues se recomienda antes del inicio del linezolid tomar un hemograma para tener en cuenta las plaquetas de base. ¿Qué penetración tiene? Pues tiene un aumento de la penetración en el tejido neopulmonar comparado a la vancomicina. De acá que pues también se plantee la opción de utilizarlo en conjunto en algunos casos en las neumonías necrotizantes por Staphylococcus aureus. Recordemos que las neumonías necrotizantes por Staphylococcus aureus tienen unos factores de virulencia, si no estoy mal, es el factor de Phantom Valentine, que nos genera una necrosis realmente bastante rápida, es muy progresiva, tiene un tiempo de progresión muy rápido, en donde el tejido pulmonar se ve comprometido y es destruido, es una necrosis completa. Entonces, en el contexto de un paciente con de una neumonía necrotizante, pues el planteamiento del linezolid es una muy buena opción cuando estos pacientes tienen una rápida progresión y un deterioro clínico y radiológico importante. Tenemos una rápida penetración también a hueso, músculo y tejido graso, por lo cual pues, es ideal en el contexto de infecciones de tejidos blandos, abscesos cutáneos, abscesos musculares e incluso en el tratamiento de la osteomielitis. Estamos encontrando que alcanza niveles de 4 microgramos por mililitro o más, que se excede la MIC en la mayoría de los organismos susceptibles en este tipo de tejidos. Y es de especial interés el hueso, porque el hueso es muy difícil en cuanto a el control de infecciones óseas es bastante complejo por la penetración, dado que es un órgano con una vascularización bastante pobre, pues que tenga una buena penetración pues nos puede permitir un adecuado tratamiento. Y puede alcanzar concentraciones sobre línea con efecto bactericida contra patógenos urinarios que podemos encontrar, por ejemplo, en el enterococo. No es lo más frecuente, pero por ejemplo podemos pensar en pacientes con fístulas rectovaginales, es una opción, una fístula rectovesical, o pues digamos que tienen pues ya alteraciones, colonizaciones por estructuralidad importante o por ser usuarios de sonda crónicos. Entonces, pues cuando encontramos enterococos y ya nos damos cuenta que tiene resistencia a la vancomicina en contextos de pacientes con sonda, invadidos, crónicos, con infecciones múltiples, pues podemos también verlo en ese contexto.